A lo largo de toda su historia, el ser humano siempre ha buscado seguir a alguien, y es por eso que Dios nos envió a su Hijo, Jesús. Para el reto espiritual del día de hoy, te voy a pedir que busques primeramente una moneda, una hoja de papel y un lápiz, pues vamos a estar haciendo una actividad. Bienvenidos al reto espiritual dorado. Número 6, la revelación del plan de Dios. Ahora, lo primero que vamos a hacer para esta actividad es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra moneda y como podemos ver, en cualquiera de los lados tiene como una impresión. Tiene una imagen tallada. En este caso, esta es la moneda de 10 pesos mexicanos. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestro pedazo de papel es ponerla por debajo, ponerla sobre una mesa para poder escribir o dibujar, y lo que vamos a hacer con el lápiz es empezar a tallarla, para que de esta manera la imagen que aparece en la moneda se pueda ver reflejada en el papel. Esto es algo que yo solía hacer mucho en la escuela, sobre todo cuando nos pedían dibujar una bandera del país, en mi caso la bandera de México, y como la bandera de México en el centro tiene el escudo viene en las monedas, así que lo único que hacíamos nosotros era poner la moneda por debajo de la hoja, tallarlo un poquito y ya estaba ahí plasmado el escudo. Y bueno, si ya lo terminaste, así es más o menos como te debió haber quedado. Posiblemente los dibujos de tu moneda sean diferentes ya que eres de otro país, pero lo importante es que se pueda asimilar un poco lo que quiere mostrarse en la hoja. Se tiene que ver algo similar a la imagen que aparece en la moneda. Aquí posiblemente no se vea tan claro como uno quisiera, pero una vez que nosotros conocemos la imagen que viene en la moneda, vamos a poder rápidamente identificar la imagen que quiere mostrarse en este papel. Dios podría haber elegido escribir todo su mensaje, toda su palabra en una enorme pancarta que orbitara todo el planeta. No obstante, eligió una gran variedad de hombres y una gran variedad de métodos para poder compartirnos su mensaje. En 2 ocasiones, Dios escribió un conjunto de tablas, que son las de la época de Moisés. Y digo 2 porque las primeras las destruyó, pero las segundas son las que se quedaron con el pueblo. Entonces fueron 2. En otra ocasión, Dios instruyó a un profeta para que escribiera su plan sobre un rollo que luego fue quemado por uno de los enemigos de Dios. Por lo que después de esto, Dios le pidió a su profeta que volviera a escribir todo el mensaje en ese rollo. E incluso antes de que se empezara a escribir la palabra, Dios utilizó la tradición oral, que es el traspaso de información de boca a oído. Dios hizo que varios hombres, ya sea buenos o malos, hicieran diferentes cosas para poder revelar su voluntad. Eligió a Jonás para que predicara acerca del arrepentimiento a los enemigos de Dios en Nínive. Eligió a Faraón para sacar a Israel de Egipto. Y eligió a Jesús para que muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Hebreos 1 y 2 llama a Jesús la representación exacta del Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora fíjate en la impresión de la moneda que hiciste en tu hoja. Así como esta imagen es la representación, tal vez no tan exacta, de la moneda, de la misma manera, Jesús es la representación exacta del Padre. ¿Cómo podemos aprender acerca de Dios? Su personalidad, su carácter, su poder. Pues a través de la lectura de la Biblia podremos llegar a conocer quién es Dios. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este versículo nos dice que Dios es celoso de la gloria que se le da solamente a Él. Primera de Samuel 2:2 nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es santo. Y Job 37:23 dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Jehová es un Dios todopoderoso. Bueno, ya vimos cómo podemos conocer a Dios en su mensaje, en la palabra, que es la Biblia. Pero además de la forma escrita, ¿de qué otra manera podemos nosotros llegar a conocer el plan de Dios? ¿Qué más hace Dios para revelarse a la humanidad? Pues Salmos 19, 1-4, así como el canto, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y de manera similar, Romanos 1:20 menciona: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se le revela a la humanidad de una gran variedad de formas, a través de la naturaleza, a través del sentimiento del ser humano. Son muchas las maneras que Dios puede utilizar para revelar su presencia ante los seres humanos. Ahora, estas formas de revelarse a los humanos, ¿podrían llegar a hacer que la Biblia sea innecesaria? En realidad no, ya que en la Biblia se establece de manera clara cuáles son las cosas que uno tiene que hacer, cómo es Dios en realidad, mientras que las demás formas son simplemente como indicios o pistas acerca de quién puede ser Dios. Pero en la Biblia podemos encontrar de manera clara y precisa quién es Él. La Biblia es palabra de Dios, y Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra verbo hace referencia no solamente a la palabra como tal, sino al verbo ser, que es una palabra que incluye los tres diferentes tiempos: pasado, presente y futuro. Fue, es y será, dando a entender la naturaleza eterna de Dios. Y de esta manera es que nosotros podemos entender que en el libro de Juan se refiere a Jesús como el Eterno, como Dios mismo. El libro de Juan se encarga bastante de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, recordemos lo que habíamos visto anteriormente acerca de Hebreos 1, del 1 al 2. Considerando estos versículos, ¿cómo explicarías la forma en que Dios ha comunicado su mensaje a su pueblo a lo largo de los años? Bueno, en la actividad se estableció a Jesús como la representación exacta del Padre, y Dios nos ha comunicado el camino superior a través del ejemplo de su Hijo Jesús. Y la manera en la que vivió Jesús está escrita en la Biblia. Entonces, si nosotros ahora sabemos que antes de la Biblia Dios le comunicaba su mensaje a su pueblo a través de los profetas, ahora podemos entender que a día de hoy Dios nos comunica su mensaje a través de la palabra de Dios. En la Biblia es donde Él nos revela su plan. ¿Y cuál es el propósito por el que Él nos revela su plan en la Biblia? Para que nosotros escuchemos y sigamos su dirección. ¿Estás escuchando lo que dice su palabra? ¿O simplemente estás dejando que entre por un oído y te salga por el otro? Jesús no vino simplemente para poder morir por nuestros pecados y darnos acceso a la salvación, sino que también vino para vivir como hombre y demostrar que es posible vivir una vida en santidad. Este ha sido el reto espiritual dorado número 6, la revelación del plan de Dios. Pásenla bien, cumplan con el código, vivan de la consigna y siempre con la moral a 100,000 metros de altura. Que Dios te bendiga y preparado.